toda la semana nos llaman a seguir dándole continuidad a este podcast. Es por lo mismo que hoy día estamos con un invitado muy especial, ¿ya? Una persona que ya conocemos hace un tiempo, que teníamos muchas ganas de invitarlo y se alinearon los astros y lo pudimos finalmente traer y está aquí con nosotros Juan Ignacio Muñoz, ¿ya? Juan Ignacio, quiero que te presente aquí a la audiencia. Yo siempre digo, preséntese usted porque no quiero omitir nada. Tiene una trayectoria enorme, era una persona joven y me ha sorprendido la trayectoria que has tenido y la responsabilidad que has logrado en la empresa siendo una persona joven. Y me gustaría que, conversáramos de tu trayectoria, las cosas que estás haciendo, tu mirada sobre la tecnología. Así que, dale, Juan Ignacio, preséntate al público. Muchas gracias, Freddy. Primero agradecerte la invitación a este espacio súper novedoso. No había tenido la oportunidad antes. Agradecerle además a mi red de contactos que también han mandado mensajitos, han mandado felicitaciones por esta experiencia. Así que nada, feliz de estar acá en este espacio acompañándote y contando mi experiencia. Como tú lo dijiste, mi nombre es Juan Ignacio Muñoz, tengo 43 años, de profesión ingeniero civil mecánico, con 17 años de experiencia liderando básicamente proyectos enfocados en las industrias de minería, de energía y una industria que para mí ha sido una revelación en mi carrera profesional, que ha sido la industria data center. Y eso tangencialmente va tocando teclas de esto que queremos conversar, que es tecnología, que es transformación digital. Me defino como un amante de mi familia. Tengo 3 niños, Santiago, Trini y Clara. Soy un devoto de mi familia. Soy amante de la parrilla, soy amante del fuego. Y he sido muy inquieto toda mi vida personal. He sido muy inquieto. Tuve una experiencia corriendo autos de Fórmula Fiat en Las Vizcachas, una experiencia muy, muy bonita. En algún minuto de mi vida me di de emprendedor. Me asocié con una persona del Terminal de las Flores en 14 de la Fama. Ya sé. Y estuvimos un tiempo importando rosas de Ecuador. Así que siempre súper inquieto, viendo qué hacer, súper observador. Y en mi trayectoria laboral, a corta edad, recién salido de la universidad, desarrollé un periodo de mi carrera, yo te diría un tercio de mi carrera profesional en estos 17 años de experiencia, lo he hecho en empresas de ingeniería, de minería. Básicamente ahí aprendí y desarrollé todo lo que es la rigurosidad, de la disciplina de cómo se estructura un proyecto de alta complejidad como es un proyecto minero, las plantas de proceso, hasta llegar al puerto y preparar el mineral para la exportación. Eso fue un tercio, en resumen, de mi vida laboral. El otro tercio lo he hecho desarrollando negocios y desarrollando negocios de innovación. Y la innovación toca mucho la fibra de temas de transformación digital, todo lo que estamos viviendo de inteligencia artificial y cómo esto permea dentro de las empresas. Y ahí yo creo que se nos va a abrir harto la conversación. Y el último tercio en energía. En energía, desarrollando proyectos de energía en toda la industria, en el norte con la minería, en el centro con la industria data center, que hoy día está en un crecimiento exponencial, y en el sur con toda la actividad industrial, con el mercado de la fruta, y en Puerto Montt o ya más al sur con toda la industria de salmonicultura. Así que yo te diría que un tercio ha sido minería, proyectos complejos de minería, un tercio desarrollando negocio, innovación y un tercio asociado a proyectos de energía y eficiencia energética.
Bueno, gracias a todos los que nos están viendo por las redes. Estamos en vivo, se me olvidó mencionar al principio, estamos en vivo en Instagram por primera vez. Teníamos que cumplir una serie de requisitos, los cumplimos. Hoy día estamos saliendo por Instagram, también por TikTok, que ya veníamos trabajando en ello hace ya un par de capítulos anteriores. Así que feliz a toda la gente que se está sumando y nos quieren hacer preguntas ya para el invitado. Y aquí, Juan Ignacio, una pregunta. Nosotros cuando nos conocimos en un evento de tecnología. A mí me llamó la atención tu perfil porque encontré que eras una persona que estaba muy al tanto respecto como a los cambios tecnológicos, pero después cuando conversamos respecto a dónde trabajabas o lo que tú hacías, eran industrias, no eran tan ligadas a la tecnología. Y tu rol era un ente un poco innovador, medio disruptivo. Me llamó la atención porque finalmente también era innovar en empresas de repente que no son, que son una industria un poquito más tradicional, ¿ya? Entonces, tomando eso, yendo un poquito más atrás, tú nos dices, estuve en el mundo tecnológico, estoy en las mineras, ¿cierto? El emprendimiento con las flores y todo. Dice, ¿cómo se hace ese mix? ¿Cómo decidiste estudiar la carrera que estudiaste? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Y un poco, ¿cómo se fue moviendo tu carrera de alguna forma también tomando lo que estudiaste como base para hacer y liderar los proyectos, estos grandes proyectos que tú estás llevando hoy en día? Ya, bueno, una pregunta bien, bien completa. Vamos a partir por el principio. Bueno, yo estudié ingeniería civil mecánica. Siempre me han gustado entender cómo funcionan los mecanismos, cómo funcionan las máquinas. Siempre me interesaron todo lo que tenían que ver con fierro. Yeah. Y eso viene un poco muy influenciado por mi papá. Mi padre siempre, toda su vida, estuvo ligado a la industria automotriz. Tenía un taller de reparación de autos. Ha sido bonito el recordarlo y hacer una retrospectiva de ese tiempo y lo que aprendí de él en esas experiencias. Recuerdo que todos los veranos él me llevaba a trabajar con él. Estamos hablando de 9, 10 años. Y ahí empecé y estuve expuesto a todo este mundo de cómo funcionan los motores, cómo funcionan las máquinas. Pero más allá, lo que más recuerdo de esa época, Freddy, han sido cosas tangenciales que me dejó esta experiencia con mi papá en su taller. Por ejemplo, siempre veía que mi papá era muy organizado. Él clasificaba todo. O sea, un tornillo de una clase no podía estar mezclado con un perno de hilo métrico, por decirte algo. Todo tenía que estar clasificado. Y eso, en el fondo, generaba mucha eficiencia. O sea, cuando él tenía que buscar algo, lo encontraba rápidamente. Entonces, todo lo que es clasificación, eso lo aprendí en esa época. Todo lo que tiene que ver con el orden. Me acuerdo perfecto que me pedía que fuera a ordenar el pañol de la herramienta donde se clasifican. Y yo me daba cuenta que al principio del día, cuando lograba organizar, todos los trabajadores iban a buscar sus herramientas para desarmar motores y hacer sus actividades y las encontraban muy rápido. Entraban y salían. Y ya al final de la tarde se les hacía más difícil porque estaba todo muy desordenado. Entonces el orden para mí fue fundamental y lo fui adquiriendo. Y cosas, por ejemplo, la limpieza. Yo me acuerdo de Karate Kid cuando el señor Miyagi le enseñaba a su aprendiz a pintar. Él me enseñaba la limpieza. Tenía que partir el día con todo limpio, agarramos escoba y el taller tenía que estar limpio desde la mañana. Cosas higiénicas, por ahí hay un video en redes sociales donde un general le dice que la primera tarea del día tiene que ser hacer la cama. Y esto es lo mismo. La rutina tiene que partir con todo organizado, todo en orden, todo limpio. Y así, son
5 cosas que él me fue dejando y la disciplina de repetirlo todos los días, que hasta que esto se transforme en un hábito. Y hoy día, Freddy, mirándolo en retrospectiva, con 17 años de experiencia, ya con algunas rayas en el cuerpo, te vas dando cuenta de que sin que ninguno de los dos se diera cuenta, él me estaba enseñando las 5 S, que es la base de la excelencia operacional. 5 S, las S son por los términos en japonés, de clasificación, de orden, de limpieza, de estandarización y de disciplina. Y más allá de que estuve expuesto de chico a todo este ambiente más técnico, más duro, una de las cosas que más atesoro de esa época fue estas enseñanzas que me acompañan al día de hoy y de alguna manera me definen lo que soy, en el profesional que me he convertido. Bueno, Juan Ignacio, qué profundo, qué bonito el mensaje. Y la pregunta que se me ocurre ahora es como, ¿tú esperas lo mismo traspasarle a tu hijo de alguna forma? De que ellos ven en ti inconscientemente, a lo mejor, el ejemplo de lo que tuviste en tu papá. Mira, y esto de alguna manera también en términos de liderazgo ocurre lo mismo. Muchas veces uno no tiene la intención de enseñarlo necesariamente o transmitirlo. Uno lo transmite con la actitud, con la forma de ser. Y eso es lo que tanto los equipos de trabajo como los niños o tu entorno va mirando y va observando en los estilos de liderazgo y en todo sentido en tu entorno. O sea, no necesariamente hoy día se los estoy transmitiendo a mis niños así tal cual. No necesariamente lo transmito a mis equipos de trabajo, pero es mi forma de ser. Sí. Y eso igual permea. Y eso igual va dejando algo en las personas. Perfecto. Bueno, saludo a todos los que nos están viendo en redes, aquí en el podcast de Líderes Digitales. Estamos con Juan Ignacio Muñoz, gerente de operación, excelencia operacional, innovación. Una persona, vuelvo a destacar, una persona joven con una trayectoria muy, muy, muy interesante, que está muy ligado al mundo tecnológico, ya un perfil un poco híbrido ahí. Yo te conocí como de la conversación tecnológica, saltamos después, tú nos invitaste a ver dónde trabajás y fue todo, para nosotros fue impactante, incluso divertido, porque era entrar a un mundo de operación. Y mientras lo ibas contando la experiencia de tu padre, me acordaba un poco también cómo tú nos explicabas cuando fuimos a la empresa, vimos la planta, todo, tú nos ibas explicando cómo se estructuraba y lo iba como contrarrestando con lo que tú nos ibas contando ahora. Así que me hace mucho sentido, así que le damos la bienvenida a todos los que están en este podcast súper interesante. Y aquí te quiero preguntar algo. De los proyectos que tú has visto, ¿hay alguno en particular que te haya marcado, que definió tu carrera, que es un aprendizaje? De repente los aprendizajes vienen de proyectos complejos, errores, no necesariamente de cosas que salieron bien. Una de las cosas que nosotros destacamos y un patrón común que tienen todos estos líderes, en este caso, con lo cual nosotros también sentimos que tú eres parte, es que hay un nivel de riesgo en la toma de decisiones que hacen, siempre se están exponiendo, toman decisiones difíciles, se exponen a situaciones muchas veces que no han estado enfrentados antes y tienen que saber resolver, liderar y a mover equipo para lograr resultados. Cuéntanos un poquito ahí algún proyecto que tú hayas trabajado y que hoy día lo recuerdes con la enseñanza que dejó o todos estos otros puntos que te mencioné. Sí, bueno, me ha tocado en mi trayectoria liderar ya varios proyectos de alta complejidad, como te decía, en segmentos de minería, de energía y data center. Pero creo que el proyecto que fue un antes y un después en mi carrera profesional por la complejidad, porque recién el rubro minero estaba flexibilizando para adquirir tecnología nueva, probar tecnología nueva, derechamente ser protagonista en temas de innovación. El proyecto que siempre se me viene a la cabeza es el proyecto de Start Stop, que es
una transferencia tecnológica desde la industria de vehículos de pasajeros, que hoy día está desarrollada y ya es un estándar en los vehículos de pasajeros, principalmente derivados y con el foco en reducir las emisiones de gases, y transferirlo a una aplicación minera, a un camión de alto tonelaje, en una operación real, pero con el mismo foco, que era reducir emisiones y reducir el consumo de combustible. Ese para mí ha sido un proyecto emblemático en mi vida profesional por lo complejo, por lo que implicó la gestión del cambio, por lo que implicó armar el equipo, armar lo que yo digo el ecosistema para innovar. Era un proyecto que no se había hecho nunca en ninguna parte del mundo. Esta era la primera experiencia, por lo tanto, como tú dices, había mucho riesgo, estábamos muy expuestos y yo como líder del proyecto y representando la empresa que representaba en ese entonces, tenía una responsabilidad gigante. Y bueno, y ahí, Juan Ignacio, porque lo que me sorprende un poco de lo que hemos conversado y de lo que te conozco es que siendo una persona, que salió de la universidad, que ha tomado cierto grado de responsabilidad, cuando te conocimos ya hablábamos de proyectos complejos. Entonces me llamaba la atención en cierta manera que tú lo tomabas con mucha naturalidad, digamos, el desafío. Oye, este es el desafío que tengo en esta compañía, estos son los objetivos que tengo que lograr, y con una tranquilidad y una madurez, y por eso en un momento, creo que antes, en un momento, te dije, Juan Ignacio, ¿qué edad tienes tú? Me dijiste, no, pues, es joven, 44. 43, y me sorprendió porque esa tranquilidad, esa sabiduría, en cierta manera, esa disciplina, de alguna forma, en cómo tú estructurabas los proyectos, todo, me llamó la atención porque refleja una persona de mucha experiencia. Ahí, y cuéntanos un poquito cómo tú enfocarías o tú enfocas el empujar hacia que las empresas vayan a innovar, que muchas veces suena bien en el papel, pero de repente hay que luchar contra la cultura misma de la compañía. ¿Cómo tú enfrentas esos desafíos? Sí, es súper buena pregunta, Freddy, porque por ahí hay algunas estadísticas. McKinsey dice que el 70% del fracaso de los proyectos de innovación o de tecnología fracasan no por la tecnología en sí, sino justamente por el factor humano. Y ahí yo me enfoco mucho. A mí me gusta, y si bien uno puede tener muchas variables importantes para definir un proyecto exitoso de innovación o transformación digital, o lo que hoy día estamos hablando y lo que hablamos cuando nos conocimos de inteligencia artificial, a mí me gusta enfocarme en 4 aspectos que para mí creo que son relevantes y que no te aseguran el éxito del proyecto, pero al menos te permiten construirlo, darle forma de una manera mucho más orgánica. Yo creo que el primero es que tú, como líder de una iniciativa de tecnología, de transformación digital o de innovación, tienes que ser capaz de enrolar al sponsor y que ese sponsor vea más que el 99% de las cosas que podrían salir mal, que viva y que vibre con si es que el 1% de las cosas que podrían salir bien salen bien, el valor que agrega al negocio es significativo. Entonces, tu primer punto ahí tiene que ser enfocar en buscar esa persona que te va a defender cuando las cosas se pongan complicadas. Veíamos, no sé si te acuerdas, hace un par de semanas atrás que SpaceX tuvo una explosión de un cohete que estaba justo despegando. Elon Musk no preguntó quién tuvo la culpa, sino se enfocó en recopilar toda la información, todas las datas, para investigar qué pasó, encontrar la causa raíz y el plan de acción. Esa persona tiene que existir dentro del ecosistema para este tipo de proyectos. O sea, el primer punto es enrolar. Tú, como líder de la iniciativa, tienes que buscar y tienes que conseguir, ya sea en el directorio, ya sea en el gerente general, en el gerente del área o en quien sea, que tenga poder de decisión,
para, de alguna manera, blindar esa iniciativa. Lo segundo es que el problema sea real. Muchas veces creemos entender el problema, creemos, y en base a entender a ese problema que creemos que existe, desarrollamos la solución. Pero no nos damos el tiempo de entenderlo en profundidad. Y ahí siempre a mí me gusta la palabra empatía. O sea, tenemos que ponernos en el zapato del que tiene el problema, el dolor. En minería es tanto o igual de valioso hablar con el corporativo que tiene un driver, que tiene sus focos estratégicos, pero también en la operación. Ahí entender cuáles son los incentivos que existen en todos los stakeholders. Los operadores de un camión minero tienen incentivos. Los mantenedores, la producción de la mina. Entonces tú tienes que ser capaz de recopilar toda esa información para realmente detectar cuál es el problema, cuál es el dolor, y desde ahí recién empezar a construir la solución, iniciativas. Entonces, entender el problema para despejar problemas o dolores que no son reales, sino encontrar la raíz. El tercer elemento que yo le pongo mucho foco es lo que hablaba antes del ecosistema de innovación. Es el equipo. Todos los stakeholders. Y aquí yo no escatimo. O sea, todos tienen que participar. Obviamente, quizás unos antes, otros después. Pero esas personas que dicen, no, mira, yo creo que esta persona no va a aportar. La gente que va a aportar o va a interactuar después ya en la operación, después la capacitamos, ¿no? La capacitamos, le explicamos en qué consiste la tecnología y cómo interactuar. Y ahí, según mi experiencia, es un error. Esas personas, el feedback que te dan para, desde su experiencia, construir la solución y diseñar la solución, tiene que estar al principio. Te voy a poner un ejemplo. En este proyecto Start Stop, estábamos abordando aspectos de seguridad, de diseño del camión, de la operación, pero se nos había olvidado que el camión, cuando se le apaga el motor, en una detención, en un tiempo muerto, en la mina, se le apagan los sistemas eléctricos y la calefacción. Y esta faena, esta operación minera, tenía una temporada de invierno. Estaba en la cordillera. ¿Y qué iba a pasar con ese operador que estaba operando y que por unos 3-4 minutos se le iba a apagar el motor? Fantástico, todos nos aplaudían porque iba a ahorrar combustible. Pero esa persona se iba a sentir cómoda en la cabina. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si es que eso lo hubiéramos incorporado después en la implementación del proyecto? Hubiera sido un retraso. Hoy de dónde sacamos los componentes, cómo lo incorporamos en el diseño. Entonces, todos los feedback, el equipo tiene que ser robusto. Y tienen todos drivers distintos. El cliente, el corporativo, el retorno de la inversión. Los equipos que desarrollan la tecnología lo único que quieren es que la tecnología funcione, que se aplique, que interactúe con los sistemas de la compañía. Los operadores, que la tecnología no les vaya a afectar el bono a fin de mes. Entonces, todo eso es muy valioso en la etapa de diseño y ahí yo creo que hay que ponerle harto foco. Y el cuarto elemento, Freddy, y que creo que de alguna manera permite tener esa tranquilidad que tú decías, es que la iniciativa tiene que estar conectada necesariamente con un foco estratégico de la compañía, ya sea con los valores de la compañía a la cual tú estés representando o un foco estratégico, porque si no lo haces así, siempre vas a tener que constantemente contestar la pregunta incómoda de ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Sí.
¿Te fijas? Entonces son 4 elementos que a mí me permiten estructurar un proyecto de tal manera de avanzar ya después la etapa de implementación de una manera tranquila y contando la historia. Dentro del último punto de anclar un proyecto de innovación, de tecnología, de transformación digital en los valores de la compañía, eso te arma el storytelling. Como cuenta la historia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Esto no es porque a alguien se le ocurrió y es una idea loca que está volando por el espacio, sino esto es parte de una estructura, esto es parte de una estrategia. Y eso blinda un poco después ya la implementación. Y los proyectos hay que tener harto, de alguna manera, ser bien resilientes, porque tú probablemente tienes harta experiencia también en que los proyectos no dan cierto al principio, a la primera. Prueba y error, equivócate rápido, equivócate barato, como se dice. Y hay que tener harta resiliencia porque hay que dar explicaciones. Imagínate los ingenieros de SpaceX cuántas explicaciones tuvieron que dar, pero el foco no estaba ahí. Era arreglémoslo, entendamos qué pasó y implementamos la siguiente etapa. Bueno, estamos aquí con Juan Ignacio Muñoz, ya gerente de operaciones, innovación, mejora continua, excelencia operacional. Aquí contándonos un poco su experiencia, su mirada respecto a todo lo que está sucediendo en estos proyectos de transformación digital, lo que es innovar en industrias duras, digamos, como la minería, que significa, y me imagino que hay un componente humano detrás para ser empático, ¿cierto? Tener esa capacidad de ponerse en lugar de otro, por lo que tú mencionabas, esos 4 minutos que el camión se detiene y esa persona está ahí, bueno, todos nos aplaudimos entre nosotros, pero ¿quién está pensando en esa persona, ¿cierto? Y también un poco quería volver a traer la conversación lo que mencionaste, de ir a buscar esa persona que a lo mejor, como dices tú, ese 1%, 10% de probabilidad de lograr el resultado, en cierta manera, de alguna forma requiere como cierto nivel de valentía o de osadía, muchas veces esa resiliencia para trabajar en un objetivo. Te iba a preguntar, ¿hay algunas características que se necesitan desde el punto de vista, no solamente, veámoslo, de las habilidades duras, del conocimiento, sino de otro tipo de habilidades que para poder llevar adelante este tipo de proyectos, considerando todas estas variables que tú mencionas? Porque yo te escucho y en cierta manera es como que todo el rato estás jugando ahí al límite. En cierta manera, ya, ¿qué es lo que nunca se ha podido hacer? Dale, yo lo hago. ¿Cierto? Hagamos lo que nunca se ha podido lograr. Sí. Entonces, hay ciertas características que tienen que ir para que uno, más allá de estar bajo el alero de la innovación, sea capaz de sacar este tipo de iniciativas adelante, digamos. Sí. Es una súper buena pregunta, Freddy, porque tú, como responsable de una iniciativa de este estilo, muchas veces te ves enfrentado a ajustar el speech de acuerdo al stakeholder al cual estás interactuando. O sea, a un gerente general o al que está invirtiendo, al que está poniendo la plata, uno hay que empatizar con él de cuál es el driver que le interesa. Y a él, uno de los drivers es generar valor. Y ese generar valor puede venir de un montón de lugares. Puede ser efectivamente bajar costos, puede ser aumentar la producción, aumentar la rentabilidad, mejorar algún indicador clave del negocio, etc. Por lo tanto, tú como líder tienes que empatizar con todo el ecosistema y ser capaz de entender qué es lo que busca o qué es lo que necesita cada uno de estos grupos de interés. Y yo te diría que hay 2 aspectos que son relevantes. Uno, aterrizar las expectativas. Cuando tú ya entiendes la problemática, tienes que ser muy hábil en aterrizar las expectativas. No hay nada peor que no ser capaz de administrar o gestionar las expectativas que tú mismo generas y que tú vas de alguna manera inspirando al resto. Entonces, el caso de negocio tiene que ir.
tiene que ser algo que se pueda poner en números, todo, hasta los sentimientos, hasta qué es lo que siente un trabajador frente a un proceso, a una tecnología, es cuantificable. No es fácil muchas veces, pero siempre hay que ponerle números, porque eso te establece la línea base. Y desde la línea base del caso de negocio tú generas expectativas. ¿Cuánto vamos a mejorar? ¿Y en cuánto tiempo? Eso es fundamental. Y el segundo aspecto es la transparencia. Acá la transparencia de las cosas cuando vayan bien, cuando no vayan tan bien, pedir apoyo y pedir más recursos es algo que es una habilidad, no es fácil, pero la experiencia te va dando en el fondo esa habilidad de ir como navegando en estas grandes corporaciones, en estas grandes compañías. Así que yo te diría que transparencia y el caso de negocio. A mí me gusta una frase que dice que el caso de negocio es el pasaporte de la innovación. Sin ese pasaporte no pasáis la aduana del directorio. Así que el caso de negocio tiene que ir. Bueno, estamos con Juan Ignacio Muñoz. Aquí, bueno, bienvenido a todas nuestras redes, en Instagram por primera vez, en TikTok, que ya hemos trabajado en algunos capítulos, así que saludo a todas las personas que nos están viendo, compartan el link para que puedan verlo en vivo, pero si no también va a estar en YouTube el capítulo de unos días más para que lo puedan escuchar. Normalmente estamos publicando cortos también en distintas redes, links, bueno, utilizamos todas las redes para dar a conocer y transmitir este mensaje, esta experiencia. Juan Ignacio, todo lo que hemos hablado está dentro del marco, ¿cierto?, de lo profesional, pero cuéntame un poco de ti, qué te caracteriza a ti respecto a tu liderazgo, ¿ya? Porque pues, yo me acuerdo de conversaciones que tuvimos en algún momento, tú me decías, mira, aquí si yo le pego a una mejora que corresponde al 0,1%, es una mejora enorme para lograr una eficiencia de un sistema que ya ha sido eficientado, pero tengo que seguir buscando dónde lo podemos eficientar, y ahí tú decías, y me acordé por lo que mencionabas, lo podemos evidenciar en números, ¿ya? Lo podemos cuantificar. Pero aquí cuéntame un poco de ti, qué es lo que te caracteriza a ti, Juan Ignacio. Un poco yo lo rescato, me llama la atención, sí, tu personalidad, de alguna forma, como tu sabiduría, tu tranquilidad. Te conocí fuera de la empresa, después dentro de la empresa, y en todo ámbito era una tranquilidad, una serenidad, un conocimiento respecto, que decías tú, como a los objetivos que tú tenías. Ahí cuéntanos a todos nosotros respecto a tu liderazgo, cómo tú enfrentas estos desafíos que se ven que son complejos y que de alguna forma a lo mejor tu personalidad, tu forma de ser va de la mano a lo mejor para poder sobrellevarlo considerando la industria y la envergadura de estos proyectos. Sí, bueno, creo que voy a redundar un poco en un concepto que para mí me es relevante, que es la empatía. Y que tiene que ver con un tema de inteligencia emocional. Por los valores que uno tiene, por la forma de trabajar, de dónde uno viene, uno es como es en todas partes. Y esa empatía va permitiendo conectar con las personas. Finalmente, como volvemos a hablar de lo mismo, los proyectos de innovación, toda esta transformación, todo lo que estamos viviendo hoy día con las tecnologías, mientras el ser humano siga viviendo, siga estando, interactuando y siendo parte de la toma de decisión, el tema de inteligencia emocional, el tema de la empatía, sigue siendo la piedra angular, en mi experiencia. Por lo tanto, yo construyo desde ahí. Mi estilo de liderazgo es construir desde la empatía. Estar siempre al servicio. La puerta de mi oficina siempre está abierta. Mi teléfono siempre está disponible. Y no es algo fácil, porque uno puede estar disponible, pero ¿cuántas veces nosotros estamos genuinamente preocupados de un trabajador, de un colega, de alguien del equipo? Yo me acuerdo, Freddy, que en mis primeras experiencias, y ahí
se van a acordar varios, si es que nos están mirando, después lo ven. Yo las primeras reuniones de mi equipo en un proyecto de data center muy lindo, yo llegaba con un papelógrafo y lo ponía en la pizarra y lo abría, y lo único que había era una línea de tiempo con una carita triste y una carita feliz. Y arriba decía anemómetro. Entonces todas las mañanas, no todas, una vez a la semana, yo pegaba este papelógrafo y les decía, ya chicos, sin hablar, sino que sea un ejercicio que salga de adentro, peguen un papelito con sus iniciales para ver dónde estamos. Obviamente yo incluido, y con eso en el fondo nos miramos. Después sin hablar, era un ejercicio de 5 minutos, sin hablar. El que quería contar en el fondo por qué la nota o por qué se posicionaba dentro de estar triste o desanimado, con poca energía y full energía, lo podía hacer. Pero esa empatía, el mirarnos, el mirar a los equipos, el genuinamente preocuparse de cuáles son las motivaciones, cuántos hijos tienes, dónde vives, cuánto te demoras a la oficina, cuáles son tus inquietudes y hacia dónde las personas van, qué es lo que aspiran, eso va generando confianzas. Eso, un jefe, me quedó grabado una frase que él me dijo: los líderes se miden no por cantidad de likes, sino por cantidad de seguidores. ¿Cuántas de esas personas de tu equipo, frente a una situación compleja, frente a la explosión de un cohete, van a estar ahí, sentados a la mesa, junto a ti, apoyándote en un proyecto de esta complejidad? Yo creo que ese es mi sello. Yo no logro o no busco trascender en los proyectos. No quiero que se me recuerde porque yo fui o tengo una patente incluso del desarrollo de Start-Stop o en los proyectos de data center, sino a mí lo que me motiva, lo que me llena el corazón es ver a cuántas personas yo ayudé. Ayudé en todo sentido. Ayudé, desarrollé, aconsejé. Es bonito cuando las personas te dicen: pucha, Juan Ignacio, yo me acuerdo una vez que estábamos conversando y tú me dijiste esto, o yo te escuché decir esto, y para mí fue, eso para mí es mucho más valioso que ser reconocido por un proyecto o por una iniciativa. Es en el fondo tocar corazones, más que, y desde la empatía, desde la genuidad. Sí, mire, tomando lo que dice Juan Ignacio, bueno, estamos con Juan Ignacio Muñoz, a través de nuestra red, a todas las personas que se han ido sumando. Bienvenidos acá al podcast de Líderes Digitales. Y una de las cosas que, tomando lo que están mencionando Juan Ignacio, en realidad nosotros cuando nos conocimos en un evento, después fuimos a la empresa donde tú estás trabajando, y yo, todo lo que relataste ahora, como tú eres, yo, bueno, con Caro y yo, lo conversamos y fuiste tú muy ameno, muy cordial, muy buen anfitrión. Nunca sentimos que éramos posibles proveedores, sino que en realidad tú nos estabas invitando como a tu proyecto. Yo me acuerdo de sentirnos muy cómodos, de tú darnos el espacio con la tranquilidad, y una de las cosas que uno agradece también, como mirando desde afuera como un colaborador, es tener un liderazgo desde dentro de la compañía, que no solamente, tal cual como dices tú, obviamente todos queremos cumplir con el objetivo, pero me acuerdo de eso, la invitación tuya fue como ir a tu casa y como que tú nos presentaste a todos tus integrantes, nos dijiste: pónganse cómodos, les voy a explicar con suma tranquilidad a todos, si necesitan explicar nos juntamos de nuevo, aquí está mi teléfono. Y de verdad fue muy ameno, y lo escucho ahora lo que estás diciendo, sí, y yo lo viví también, y por eso de alguna forma nosotros quedamos encantados, digamos, de cierta manera, como de lo que tú planteabas como el proyecto que tú tenías. Ya, en cierta manera, todo lo que tú dices lo vivimos de esa forma. Bueno, es una reflexión que hice en realidad, pero déjame agregarte, ya que tocaste ese punto, Freddy. Uno de mis mentores laborales, y él lo va a reconocer al tiro, me dijo: Juan Ignacio, nunca solo.
Aquí no hay superhéroe. Cuando necesites apoyo, pide ayuda. Eso no te va a hacer ni más ni menos. Y en estos proyectos, dentro de este ecosistema que tenéis que armar para llevar adelante una iniciativa compleja, tenéis que pedir apoyo. Y uno de los puntos importantes son los que saben. Y tenéis que hacerlos parte y hacerlos vivir y sentir el dolor. Nuevamente, la empatía. ¿Y cómo no los vas a hacer sentir el dolor, el desafío, si es que no les contáis en el fondo toda la historia? En el fondo. Y esa historia, que en general somos bien malos para contar historias y inspirar, si uno arma un relato potente, conectado con los valores de la compañía, con los focos estratégicos, y lo repite, y aunque al principio no te pescan o no lo entienden o como que se ve medio etéreo, pero algo va dejando. Y esto es como una gotita de agua. El mismo speech, el mismo relato va armando una realidad. Sí. Y va cambiando y va transformando culturas de empresas, va cambiando la mentalidad de las personas, que yo te diría que es lo higiénico para después construir todo el resto. Sí. Perfecto, estamos aquí con Juan Ignacio Muñoz en el podcast de Líderes Digitales, en un nuevo capítulo. Nos quedan unos minutos, Juan Ignacio. Y te quiero preguntar, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿cuál es tu recomendación? Por ejemplo, ¿cómo deben aprender y traducir la tecnología? ¿Cómo un profesional debiese abordar todo lo que está sucediendo hoy en día? ¿Cuáles serían tus palabras para ello? Bueno, yo te diría que una de las habilidades que las nuevas generaciones tienen que tener siempre presente es flexibilidad. Hoy día, todas las semanas, todos los días estamos viendo que nuestro ecosistema laboral, las compañías están cambiando. Lo que era el año anterior, el año tributario, el año fiscal anterior, los focos estratégicos o los focos del mercado eran A, y un año después, no mucho tiempo más adelante, pueden ser bien distintos. Entonces hay que ser muy ágil, hay que ser muy flexible. Hoy en día no hay que quedarse pegado en esas creencias, en el fondo, que te dieron el éxito en el pasado. No creer que eso que aprendiste vaya a ser la fórmula del éxito para después. Entonces, siempre estar siendo flexible, adaptándose y aprendiendo. Hoy día estos procesos de ingenieros trainee, los que entran a las compañías, que antes duraban 2, 3 años, hoy día, por la velocidad de los mercados, se les da 1 año. Y ya tienen que lograr, al cabo de 1 año, ser productivos y ya agregar valor. Entonces, en resumen, flexibilidad, no tenerle miedo a los cambios y aprender rápido. Yo creo que hoy día la velocidad con la que se están moviendo las cosas implica un aprendizaje rápido, pero sin descuidar la parte humana. O sea, todo el conocimiento, toda la tecnología, todas las herramientas a las cuales nos estamos viendo enfrentados y que tenemos que, por supuesto, adquirir rápido, siempre tienen que estar matizados por la empatía, por la inteligencia emocional, cómo conectar con las personas, cómo transmitir esa historia para inspirar. ¿Cómo vaya a inspirar a tu jefe? ¿Cómo vaya a inspirar a la compañía para generar estos cambios que todos estamos embarcados en eso? Sí, perfecto, Juan Ignacio. Oye, gracias por tus palabras. Bueno, nos quedan unos minutos. Dale el saludo a todos los que nos están acompañando ahí en las redes sociales, en Instagram, como decía, en vivo, en este podcast de Líderes Digitales. Vamos a estar saliendo regularmente ahora todos en estas redes sociales como Instagram, TikTok, ya dando a conocer la historia de estos líderes digitales. Con nosotros Juan Ignacio Muñoz, gerente de operaciones, ingeniero civil mecánico, ¿cierto? El gerente de operaciones, gerente de transformación digital, excelencia operacional. Y agradecido de tu historia, de lo que nos contaste, el aprendizaje. Yo me quedo mucho y me encanta a mí hacer este podcast. Si bien es viernes, uno está como a final de semana un poco cansado, pero en realidad uno sale bien
como inspirado de todos estos relatos que tienen que ver con experiencias de vida, con visiones, y me quedo de verdad, con la sabiduría en tus palabras, la tranquilidad, digamos, a pesar de que estamos en el podcast y es un ambiente súper tranquilo, relajado. Estando en el trabajo, cuando nos conocimos ahí en tu oficina y nos mostraste la planta, todo, era la misma tranquilidad, la misma sabiduría, y de verdad que eso también es como el liderazgo que uno espera. Yo, incluso siendo proveedor, era como un liderazgo que uno necesita también, ¿cierto? Porque te estás invitando a tu casa a conocer tu gente, tu día a día, y finalmente eso hace mucho más ameno que, sí, efectivamente, uno empieza a generar ese liderazgo donde incluso gente como nosotros que te conocíamos hace poquito te empezamos a seguir. ¿Ya? Entonces creo que hay mucho valor en todo lo que tú dices. Te quiero dejar unos minutitos para que puedas también dar unas palabras. A lo mejor no estaba preparado, pero te quería dar unas palabras para que puedas ahí... Aunque no venía preparado, tengo un papelito, no. No, Freddy, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido una bonita experiencia. Muy amena la conversación, muy tranquila, muy empática. Le agradezco a tu equipo, a la Caro, que, pucha, uno se transforma en el embajador de la marca que representa, y la empresa que representa. Y creo que el espíritu de Petrocapital se ve reflejado en las personas que trabajan. He tenido la oportunidad de participar de desayunos, y ha sido muy, muy grato. Y cuando nos fueron a ver a la compañía también ha sido muy grato el tenerlos, y espero que en algún minuto lleguemos a buen puerto. Agradecer a toda la gente que estuvo conectada, que miró las redes sociales. Y nada, esto recién comienza, el futuro está recién escribiendo sus primeros años de historia. Estos cambios, la verdad que el libro va a tener hartas páginas, pues se están escribiendo todos los días páginas nuevas, pero me quedo y el mensaje de cierre es con la empatía. Conectemos, no nos olvidemos de mirarlo a los ojos. Yo creo que uno de los aprendizajes que nos dejó la pandemia fue que el 3D nunca va a reemplazar el 2D. O sea, no nos acostumbramos a tener reuniones online, el contacto no es el mismo, por lo tanto siempre vamos a buscar naturalmente el ser humano a conectar. Y conectar con la empatía. Y desde ahí construir ingeniería, construir confianza, construir relaciones, armar networking y todo el resto. Perfecto, Juan Ignacio, te agradezco las palabras. Bueno, amigos, ha llegado el fin de este capítulo, este gran capítulo. Acuérdense, va a estar disponible en las redes sociales en unos cuantos días para que lo puedan disfrutar, ver ahí. Saludos a toda la gente que conoce a Juan Ignacio. Me contó ahí que muchas personas lo habían vuelto a contactar, gente de años atrás, así que felices también, porque estas son las instancias que da también luces de en dónde está de repente las personas que uno conoce, que de repente por el cosa de la vida deja de ver, y de repente verlo en esta visibilidad que da el podcast de verdad que permite volver a conectar, volver a tener conversaciones, reencontrarse, como dices tú, ya no todo tan digital, más físico. Yo creo que todos estamos valorando mucho más justamente eso, y este espacio también tiene ese fin. Amigos, gracias por la asistencia aquí a nuestra red, TikTok, Instagram, para que nos sigan. Vamos a estar publicando los cortos y otro material. Y nos vemos en una semana más, Caro. Una semana más en el podcast. Se nos juntaron algunos por los feriados, así que la próxima semana tenemos un nuevo invitado tan interesante y agradecido de poder estar aquí como fue con Juan Ignacio. Así que felices nosotros de darle continuidad a este podcast y que nos sigan viendo. Así que muchas gracias, buenas tardes, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos, amigos. Chao, chao.